Muy bien, estimado Jorge, pues un gusto verte, aunque sea a la distancia, pero y Sí, saber, hombre, saber que estás bien, porque está tremendo esto, ¿no? fue muy fuerte y muy deprimente lo que nos tocó vivir aquí en Madrid, en particular, porque Madrid es una ciudad que se vive andando y siempre está llena de vida, y de pronto se vació. Y además de que se vació, las calles estaban siendo vigiladas por la Guardia Civil y la policía, debo decirlo a toro pasado, Ujú. que hasta antes de lo que sucedió en Estados Unidos, la policía estaba ejerciendo una brutalidad innecesaria. Estaban de veras acosando a los que salían a comprar víveres o a los que paseaban perros. Bueno, también había razón, es decir, hubo un Sí. loco en Málaga que creo que salió a pasear un pescado Bueno, ahí sí te lo explicas. y 1,000 euros de multa. Híjole. Lo que a mí me impactó más fue que conforme subieron el número de fallecidos, nos enteramos de la gran tragedia de los asilos de ancianos, que eso es una característica de la cultura peninsular que el mexicano no entiende mucho. Nosotros somos mucho más apegados a la tercera edad, Allá no. ¿sí? De cuidarlos en casa, de estar con los papás y los abuelos hasta el final. Y aquí, de un tiempo a esta parte, la movida madrileña implicaba deshacerte de los viejitos, mandándolos a hogares, aunque te costara una pasta, ¿no? Ujú. Y curiosamente también con los niños pasa lo mismo. Las escuelas aquí, los niños están hasta en la tarde, comen en la escuela. Y conforme aumentaron las muertes de los ancianos fue muy dramático, al grado de que ya no había morgues y entonces improvisaron la pista de hielo de un Qué bárbaro. famoso centro comercial Ujú. y era muy impresionante ver en las noticias y compañeros periodistas que fueron a hacer los reportajes de personas que estaban ahí y que no se podían despedir las familias de ellos. Qué trágico. Sí, fue muy impresionante, pero ya se llegó a, digamos, se pasó el pico de la pandemia y ya se llegó a un llano. Ujú. Pues esperar que no haya rebrote, porque esa es la gran amenaza, ¿no? Sí, y si hay, pues entonces yo amenazo con volver a escribir un buen mínimo diario. Pues ojalá cumplas tus amenazas. Sí, sí, porque ya vi que sí gustaron. Sí, pues un montón de likes que les dicen, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió eso? Mira, yo desde hace mucho tiempo que tú conoces mis libretas, apunto anécdotas y siempre tengo en mente hacerle un homenaje a los escritores que admiro y me sé muchas historias de escritores y del mundo literario. Ujú. Y en los libros que he publicado de cuentos, en por lo menos tres de ellos, he dejado un espacio para los que no llegaron a ser cuentos. Son injertos o hombre, retazos que si los alargas los echas a perder. Un poco lo que pasa con los chistes, Ajá, que es muy incómodo cuando un cuate alarga un chiste, ¿no? Depende, si lo alarga con gracia ya no importa cuál es el chiste. sí, Pero también los chismes, si los chismes los hacen demasiado largos, ya no resulta. en realidad no importa quién fue el infiel, ¿no? O quién fue el cornudo. Y en el caso de los cuentínimos, yo los bauticé así en homenaje a Efraín Huerta, Efraín, con por sus sus poemínimos. poemínimos, sí. Sí. Tengo entendido que cuando él se quedó sin poder hablar, le dio por escribir en libretitas, en pequeños papeles. No había post-its en su época. Ujú. Y ahí es en donde anotó los poemínimos. Ah, en Y formato a mí se me pequeño. ocurrió, yo quiero hacer cuentínimos, que son en potencia relatos que podrían haber sido cuentos, Ujú. pero no llegaron a tanto. Oye, pero en algún momento podrían ser, ¿no? Pues fíjate que a raíz del confinamiento y de
de la cantidad de cuentínimos que publiqué, que en total fueron 176, creo. Un cineasta muy querido, amigo mío, me escribió y luego me llamó desde Hollywood y me dijo, oye, perdóname, pero uno de ellos, el de una familia que está encerrada, una familia española que está encerrada en un piso, por favor, te ruego que lo alargues y que intentes hacerlo serie. Y Sí, estoy en ello, ya hice 2 episodios. pues qué bueno. Pero lo hago con mucho tacto porque, te repito, los cuentínimos tienen el chiste de la brevedad. Es decir, son, en realidad, bueno, tú y yo hemos cultivado una amistad, como la mayoría de mis buenas amistades, que es que no nos vemos muy seguido, pero cuando nos vemos, le sacamos mucho provecho al pequeño rato en el que hablamos. Tienes Y razón. si llegamos a compartir la mesa o el trayecto en un taxi, seguramente te ha tocado que yo bombardeo con pequeñas anécdotas o chistoretes o mis tonterías. Ahora me doy cuenta que ya me quedé sin mi repertorio, porque ya esos ya son descontinuos. Voy a tener que inventar otros. Sí, pues ya después todos van a ser conocidos, ¿no? Sí, pues sí, es como cuando las esposas ya saben cuál es el chiste que vas a decir en Navidad y cuál es el que se aplica en Semana Santa. Y No vayas a caer en el riesgo de que después digan, ahí viene Jorge de nuevo con el sí, de... qué paliza, ya llegó este güey con sus imitaciones y sus tonterías. Bueno, pero te diré, en Oaxaca, en un trayecto nos contaste el de la tanga negra que nos dijiste que era el preferido de Juan Villoro. Sí, Y yo nunca lo he leído, ¿eh? Lo conozco no, porque lo no, contaste. sí, ese no entró ahora en esta serie, quizá porque se atravesó la cuaresma y no quise tocar fibras morales. Era un poco fuerte hablar de la tanga negra en plena Semana Santa, Me pero imagino. yo creo que voy a volver a hacer el experimento porque mira, algunos de ellos ya estaban publicados, como te digo. Ujú. Lo que no había hecho yo era grabarles la voz. Cuando ya llevaba yo como 10 o 12, me habló de Buenos Aires Miguel Repiso, Rep. Ujú. Es un extraordinario dibujante que ha publicado más de 40 libros gráficos, pero también con texto, Maradona, sobre Evita, argentino hasta las cachas. Ujú. Y me dijo, ¿qué te parece si yo te mando un dibujo y tú le haces el cuentínimo y al día siguiente tú escribes lo que se te ocurra y yo lo dibujo? Y así Y van. dije, va, a ver cuánto aguantamos. Y aguantamos 60 días. Esos 60 cuentínimos son los que va a publicar Minerva Editorial. Ah, mira, así surgió. Así surgió, fue como un reto en donde a veces él me puso a parir, de veras, chayotes, porque mandaba un dibujo absolutamente alucinante de Diego Rivera dándole un beso a Frida Kahlo en su lecho de muerte. Y dije, coño, ¿y ahora qué escribo? Y al día siguiente, como venganza, escribí uno sobre las meninas de Velázquez, nada más que puse que eran los meninos, unos güeyes que se juntaban en un taller mecánico para recrear el cuadro. Y me llamó de Buenos Aires y me dijo, pero che, tengo que reinventar el lugar. Le dije, pues reinvéntalo Ahora te batí. y ahora te toca a ti. Y así estuvimos en el peloteo y nos divertimos muchísimo. Yo lo conocí en la FIL cuando Argentina fue invitada de honor. Ujú. Y ahí él se enteró que yo imitaba voces, así que decidimos también que los cuentínimos fuera un buen pretexto para imitar a escritores que admiro y que no me estoy burlando de ellos, aunque se trata de con buen humor atraer la atención hacia su obra. Y resulta que el que hicimos de Cortázar provocó que un bonaerense fuera al periódico Página 12 a decir que quería la grabación, que le pareció un gran hallazgo que Julio Cortázar había dejado grabado ese cuento. Y le dijeron, pues no, pues es un gordo mexicano que vive en Madrid, no es Julio Cortázar. Y se quedó muy decepcionado ese pobre hombre.
Oye, pero ¿a poco te tocó escuchar a Cortázar en algún momento? Yo lo he escuchado en grabaciones, pero... Sí, por supuesto. Y en el disco de Pablo Milanés, en donde mezclaron una canción en donde se oye la voz de yo tuve un hermano, Ujú. no nos vimos nunca, pero no importaba. Pero yo lo conocí en Coyoacán ¿A cuando poco? vino la última vez a una lectura y lo vi en la librería ya extinta que se llamaba El Parnaso Ujú. y me acerqué y salí con una brillantísima, brillantísima pregunta que fue, tú eres Julio Cortázar, ¿no? Y entonces me vio así para abajo porque era un gigante como diciendo, púrate, ¿quién es este güey? Y, y la siguiente babosada que se me ocurrió fue decirle, no pensé que fueras tan joven, porque tenía una enfermedad que lo hacía verse como adolescente. Ajá. Si consideras que tenía la misma edad que Octavio Paz y la misma edad que Adolfo Bioy Casares, pues tanto Paz como Bioy parecen dos señores al lado de un adolescente con Cortázar. Claro. Y entonces él dijo, yo no pensé que fueras tan viejo. Y Te lo entonces le devolvió. dije, ¿qué te parece si me esperas en lo que voy por mi ejemplar de Rayuela porque no tengo dinero ahorita? Y dijo, dale, dale, dale. Y entonces me fui a mi casa corriendo en Que pecero quedaba cerca, y en supongo. autobús, en un delfín por Insurgentes, un trayecto que tardé 37 minutos en llegar a mi casa y otros 47 minutos en regresar, creyendo que me estaba esperando. Y ya se había ido. Por supuesto, el de la librería me dijo, ¿qué güey eres? O sea, él pensó que vivías aquí al lado. Qué bárbaro. Era más fácil que hubieras pedido para un libro, ¿no? Pues sí, o que el de la librería se hubiera Apiadado, acomodado. claro. Sí, que me lo hubiera fiado. Si yo iba ahí casi todos los días. Pues fíjate. Oye, pues qué historia. Entonces, repito, fueron móviles para contar estas historias, para contar cómo conocí a Paz o a Fuentes, o cosas que yo sabía de Álvaro Mutis. Muchos de los que escucharon el cuentínimo dedicado a Mutis me preguntaron por correo electrónico o por WhatsApp por qué el formato que utilicé fue el de Los Intocables, Ujú. de Elliot Ness. Pero es que Álvaro Mutis es el que hacía la voz, Sí. era el narrador de Los Intocables, y yo platiqué mucho con Álvaro de que yo conocía muchos de los programas en inglés y al compararlos con la traducción descubrí que eran mucho mejor en el doblaje. Y es que resulta que Mutis le metía mano al guión. Ah, mira, corregía sobre la marcha. Por supuesto, viejo, se puede mejorar. Qué bárbaro. Ese es un mérito aparte. Claro, entonces el público anglosajón nunca gozó de la alta literatura que nosotros bebimos a través de Elliot Ness y Los Intocables con Mutis. Sí. Era una voz muy tipluda, pero, Sí, pero adecuada para... entrañable, un ¿verdad? hombre entrañable. Oye, y entonces esta edición, ¿cuándo está ya está disponible? ¿Cómo va? Pues están trabajando con gran empeño estos jóvenes que forman la editorial Minerva, que es una editorial independiente, pero además es una editorial muy propositiva porque ya en el delirio resulta que ya en agosto van a estar los ejemplares y no solamente puedes leer los cuentínimos y ver los dibujos de Red, sino que con un teléfono, al acercarlo a la página, aparece en tu pantalla lo que llaman la realidad aumentada. Ujú. Entonces vas a oír la voz, las imitaciones, y vas a ver el video de cómo los pintó Rep, que utilizó agua, café, fuego. Hay uno de todos los fuegos, el fuego, donde le prendió fuego y desapareció el dibujo. Pero ya está captado en vídeo para siempre Ujú. y me parece una cosa alucinante que a mí se me ocurrió escribir cuentínimos en mis libretas y hacer dibujitos y ahora resulta que cualquiera los puede ver en su teléfono. Bueno,
Es una forma de libro electrónico que va más allá del libro electrónico que conocíamos, ¿no? Una experiencia alucinante porque además van a ser musicalizados. La música de fondo es de mis hijos, Ujú. que son músicos. Y entonces es un proyecto que me honra muchísimo y que agradezco pues que se les haya ocurrido hacer eso. Claro. Esos van a ser los 60 cuentínimos con rep. Ujú. Y ya me pidió Editorial Trilce, nuestra amiga Débora Débora. Holtz, editar los otros 76 Ujú. que son con dibujos míos. Eso está bien. Pero esos no tienen video, solo tienen el audio, la Ajá, voz. ajá. Pero es que yo no hago videos de mis dibujitos. Tú Ujú. sabes que las columnas periodísticas las publico con mis dibujos, pero Sí. son inmóviles. Si de por sí son feos, mejor que no se muevan. Inanimados. Oye, pues qué bueno. Ese será un libro más normal, más convencional. Sí, yo creo que sí, la rareza es que sí va a tener un mecanismo para que oigas el audio, Ah, ok. para que escuches la narración, porque entre esos 76 también hay muchas voces en donde, por ejemplo, mi mamá no sabía que yo hablaba italiano y que yo hablaba portugués y que yo dominaba francés. Mi mamá no lo sabía porque efectivamente no hablo italiano, no hablo portugués y no domino el francés, pero hice la finta y por lo menos mi madre se lo creyó. Bueno, ese ya es ganancia. ¿Eh? Sí, imité gringos, imité también a brasileños. Todo esto fue, en primer lugar, para alivio del confinado que lo hace. Ujú. En el caso de Rep, fue para alivio de dos amigos que ya nos estrechamos más que nunca, A la porque distancia. fue muy demandante y al mismo tiempo muy divertido. Ujú. Y sí había un poco de piquete, es decir, De ¿será reto. capaz de a ver qué dibuja? Y el Ujú. otro decía, a ver qué escribe. Pero si te das cuenta, es una metáfora del oficio de escribir. Sí. Eh, tú seguramente te diste cuenta o te das cuenta con los 90 días de encierro que nuestra vida depende mucho del escritorio. Los que somos lectores dependemos mucho de estar en una casa, de estar en un sillón y de Ujú. estar solos. Sí, Tus hijos te ven leer, pero no están leyendo contigo. E cierto. incluso si lees en voz alta, lo que tú estás imaginando es muy distinto a lo que imagina tu hijita, Ujú. maravillosa, que la conozco, que le mando Sí. un saludo. Y a tu Gracias. hijo, que ya es licenciado, enhorabuena. Gracias. Pero, pero, en mi caso, pues mira, yo gozo mucho Madrid, pero porque camino de aquí a la oficina, porque visito cafés y porque voy a librerías, pero no más. La mayor parte del tiempo estoy donde estoy, aquí. Sí, sí. Y entonces es muy tramposo decir que yo padecí el confinamiento. Yo lo que padecía era el miedo de ver lo que pasaba por la ventana. Las historias que llegaban, por ejemplo, de un conserje entrañable de un edificio cercano que falleció y no hubo servicios funerarios que pudieran pasar por él hasta 4 días después. Y ahí lo tenía la familia. Por supuesto que se me antojó hacer un cuentínimo, Pues claro. pero dije, no, bueno, hay que respetar los dolores ajenos. Y más bien traté de hacer cuentínimos que alegraran la vida de los que me escuchaban, Ujú. tanto aquí como en México, y no me imaginé que en Argentina. Entonces, de pronto esto explotó en las redes sociales, que esa es la otra cosa que hay que mencionar. Yo no había cobrado suficiente conciencia de lo mucho que nos siguen personas que aman a la literatura y que aman a la cultura. Sí, Y ahora me queda clarísimo. pues sí. Sí, mira, tuvo que pasar algo así para descubrirle algunas.
características medianamente ocultas esta forma de comunicación, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que ya se quedó, por lo menos para mi generación que era renuente a tuitear y Sí, que creíamos que era solamente un silbidito. Yo creo que ya es muy importante saber que hay un mar que nos escucha. sí. Sí, ojalá que si yo tengo esperanzas de que esto no se deseche, porque mira, cuántas veces hubiéramos podido platicar así por infinidad de temas. Por supuesto. Y tuvo que pasar esto para que se hiciera. O sea, eres como la octava persona dedicada a la escritura en el que entro en contacto estando hasta Europa. La mayoría en España, otro en Italia y otro escritor en Italia, ¿no? Ya se podía. Pues Podía. hagámoslo costumbre y aprovechemos, porque además, como decía Luis Chumacero, por el precio vale la pena, es gratis. Tienes toda la razón. Oye, pues un gusto. ¿Y estarás en algo más además de los cuentínimos? Bueno, empecé una novela, Ujú. está en pañales, la vengo pensando desde hace muchísimos años y me animé quizá porque quise aprovechar el tiempo. Terminé un libro de cuentos que en realidad ya estaban escritos, que no son cuentínimos, esos son cuentos, incluso hay uno que es más bien como cuentote, Ujú. y y pues sigo con las columnas y con el trabajo de la embajada, que está ahora también muy concentrado en la pantalla. Ujú. El Pues sí. Instituto Cultural de México en España eh, puede seguir convocando a la celebración del arte mexicano, de la gastronomía, de la poesía y de la pintura, incluso del cine, pero en pantalla, En pantalla. porque ya no podemos convocar, por ejemplo, el Día de Muertos del año pasado que tocaron mis hijos, por ejemplo, había 700 personas en el instituto y el cupo es de 250, entonces había gente en la calle y ya no podemos provocar ese tipo de marabunta. Por lo Ya ni menos el por Real el Madrid, momento. ya ni el Real Madrid. Ya te pueden pedir ahí un consejo, una ayuda, una Claro, asesoría. claro. Muy bien. Pues un gusto, estimado Jorge. Igualmente, Miguel, un saludo a ti y a todo el equipo de trabajo que hacen, de verdad encomiable. Un saludo a todo México. Cuídense mucho, esto es en serio. Sí, igualmente ahí estaremos al pendiente. Mm. Gracias, Miguel. Gracias.